Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia. Hola, bienvenidos al Seminario en Actualización de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Soy la doctora Jennifer Herrera y el día de hoy abordaremos el tema de manejo actual de la embarazada con lupus, el cual será presentado por la doctora Selenia García. Dentro de los objetivos de esta presentación, vamos a tener el reforzar los conocimientos básicos sobre el cuadro clínico y diagnóstico de esta patología, así como describir el seguimiento de las pacientes embarazadas, tanto por trimestre, los tamizajes indicados y la vía de resolución. Vamos a conocer el impacto de la actividad lúpica en los desenlaces perinatales adversos y vamos a entender la fisiopatología de las complicaciones fetales más relevantes. También vamos a especificar el tratamiento indicado durante el embarazo y su relevancia clínica. Iniciando por definir qué es el lupus, sabemos que es una enfermedad crónica, multisistémica e inflamatoria que se caracteriza por una respuesta autoinmune aberrante a antígenos con afectación a cualquier órgano o tejido. Va a ser multifactorial, principalmente con alteraciones inmunológicas, principalmente con los anticuerpos antinucleares, y vamos a tener una disregulación tanto en la producción de células T y beta contra los autoantígenos. Tenemos que también puede tener una predisposición genética, factores hormonales, así como factores ambientales. Va a tener una prevalencia mundial de 28 a 150 por cada 100.000 habitantes, teniendo predilección por las mujeres, siendo de 13 mujeres por cada hombre. Y se sabe que al año se presenta un aproximado de 3.300 embarazos en mujeres con lupus. Hablando de México, tenemos hasta 1.5 millones de personas con lupus, en donde hasta un 90% van a ser mujeres entre los 20 y los 45 años. Y vamos a tener que se va a presentar de 9 mujeres por cada hombre. Hablando de nuestra institución, del 2016 al 2022 se presentó un total de 137 embarazos, en donde hasta un 89.8% de las pacientes presentaron un brote leve a moderado, principalmente en el segundo trimestre, siendo este un 46.6%. Para entender esta monografía, es importante que recordemos las fases inmunológicas del embarazo para conocer cómo va a cambiar en las pacientes con lupus. Recordando la fase de implantación trofoblástica, las pacientes con lupus van a presentar un aumento en la concentración principalmente de interleucina 7, 17, así como interleucina 10. Esto nos va a llevar a una placentación defectuosa, mientras que en la fase antiinflamatoria vamos a tener también una elevación de prolactina, así como una disminución de las células T reguladoras. Y en la fase proinflamatoria vamos a tener una elevación también de C4, así como una disminución de la interleucina 6. ¿Esto a qué nos va a llevar? Principalmente aborto, brote lúpico, bajo peso al nacimiento, así como un bajo peso placentario. Todo esto nos habla de una disfunción placentaria, pero ¿qué es lo que lleva a esto? Principalmente va a ser C4, C5, C3, así como los anticuerpos antifosfolípidos, los cuales nos van a causar una inflamación vellosa e infartos placentarios, que se va a traducir preeclampsia, restricción del crecimiento, parto al pretérmino, así como óbito. En esta tabla podemos ver cómo se compara un embarazo normal a un embarazo de las pacientes con lupus, en las cuales van a tener elevadas, como se mencionó previamente, principalmente T-helper 17, así como interleucina 17. Y también, de forma significativa, van a tener elevada la prolactina, mientras que va a haber una disminución de las células T reguladoras. ¿Cuál es el cuadro clínico de esta patología? Principalmente va a ser hasta en un 100%, van a presentar astenia, artritis en un 95%, así como mialgias en un 70%. También con menor frecuencia van a poder presentar pérdida de peso, fotosensibilidad, rash y fiebre. De forma sistémica, pueden presentar a lo largo de la enfermedad hasta en un 50% nefritis lúpica,
pleuritis, linfadenopatías, en un 30% pericarditis, así como síntomas neuropsiquiátricos. ¿Qué pasa cuando tenemos ingresadas a pacientes con datos aislados que no tienen el diagnóstico de lupus? Estas pacientes generalmente van a presentar anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia menor a 100.000, úlceras orales recurrentes, síndrome nefrótico, proteinuria aislada y o leucopenia o linfopenia persistente. Es importante que dentro del abordaje de estas pacientes tomemos siempre como un diagnóstico diferencial el lupus, por lo cual es necesario solicitar un perfil inmunológico. Este estudio tuvo como objetivo el determinar si el tamizaje de 2 pasos de lupus es adecuado para las pacientes embarazadas. Se llevó a cabo en la Ciudad de México del 2019 al 2020. Fue un estudio transversal, el cual incluyó 540 embarazadas. Incluía preguntas sobre úlceras orales, artritis, cambio de coloración con el frío en las uñas, pleuritis, proteinuria, entre otras. Y en caso de que las pacientes presentaran 4 o más respuestas positivas, se realizaba un perfil inmunológico, el cual incluía ANAS y anti-DNA de doble cadena, y se enviaban a la consulta de reumatología. ¿Esto por qué? Porque podemos ver que 4 incisos positivos o más tenían una sensibilidad de 85.7%, con una especificidad de hasta el 97%. De las 540 pacientes que se presentaron en este estudio, 22 tuvieron más de 4 respuestas positivas, de las cuales hasta 17 tuvieron ANAS positivos, por lo cual se diagnosticó hasta un 77.3% de lupus en pacientes que previamente no tenían ese diagnóstico, por lo que se concluye que esto se considera una estrategia útil para tamizaje de lupus durante la primera consulta prenatal. ¿Qué incluye el perfil inmunológico del que tanto hemos estado hablando? Principalmente van a ser anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta, anticuerpos anti-DNA de doble cadena, complemento, anti-SM, así como anticuerpos antifosfolípidos. ¿Pero qué son los anticuerpos antinucleares de los que tanto hemos mencionado? Han sido descritos desde 1948 y son unas inmunoglobulinas dirigidas contra diversos componentes celulares, nucleares y citoplasmáticos, los cuales van a estar elevados en distintas patologías diferentes al lupus, como puede ser esclerodermia, polimiositis, lupus inducido por medicamentos, entre otras. Es importante que sepamos que existen 3 tipos, los naturales, infecciosos y autoinmunes, pero con la finalidad de esta monografía nos vamos a enfocar en los autoinmunes. Estos nos van a reflejar una pérdida en la tolerancia inmunológica y van a ser principalmente del isotipo G. ¿Cuál es la relevancia? Que hasta un 15% de la población normal puede tener una elevación de ANAS sin tener ninguna otra patología asociada. Es por eso que durante muchos años se ha estudiado cuál debe ser la titulación más indicada. Y hasta no hace mucho se dice que fue 1 en 80, ya que esto nos va a dar una sensibilidad de hasta el 96% con una especificidad del 81%. Y, como podemos ver, de forma internacional en pacientes sanas todavía va a tener una prevalencia de hasta 1.3% y en nuestra población principalmente de hasta el 13.4%. ¿Y qué nos importa tanto en el embarazo? Bueno, con la elevación de los estrógenos se va a inducir una respuesta autoinmune linfocitaria, donde los T helper 2 van a tener una mayor producción de anticuerpos. Y por otra parte, también el cromosoma X puede llegar a evitar su presentación en el timo, lo cual nos va a causar una alteración en la tolerancia inmunológica. Es por eso que los colegios de reumatología en 2019 decidieron que como criterio inicial las pacientes deben de tener a fuerza una titulación de ANAS mayor de 1 en 80 y después ya podemos iniciar con el interrogatorio de los criterios clínicos e inmunológicos, en donde vamos a requerir un puntaje mayor o igual a 10 puntos para que clasifique como un lupus eritematoso sistémico. Dentro de los criterios clínicos vamos a tener principalmente criterios constitucionales, hematológicos, neuropsiquiátricos, mucocutáneos, mucoesqueléticos, de serosa y renales. Mientras que en los inmunológicos vamos a tener anticuerpos antifosfolípidos, así como complemento y anticuerpos específicos. Pero para todo esto, ¿qué le hace el lupus al embarazo? Vamos a tener 3 desenlaces principales, que va a ser el parto pretérmino, preeclampsia
y aborto. Podemos ver cómo específicamente hablando del parto pretérmino nos va a dar un riesgo de hasta 38 veces más comparado con las pacientes que no tienen esta patología, pero no es el simple hecho de presentar lupus, es que sea lupus activo o inactivo, que tenga el antecedente o no de nefritis lúpica, así como esta puede llegar a estar activa o inactiva. El estudio PROMISE fue el estudio más importante que tenemos con respecto tanto a embarazo con lupus, ya que tuvo como objetivo el identificar los predictores de desenlaces adversos en el embarazo en pacientes con lupus inactivo o enfermedad estable. Se realizó en Estados Unidos y Canadá del 2003 al 2012 y fue un estudio prospectivo multicéntrico, el cual incluyó un total de 385 embarazadas. Podemos ver que los principales desenlaces que se tomaron en cuenta fue la muerte fetal, muerte neonatal, parto pretérmino, así como bajo peso al nacimiento. En esta tabla de barras podemos ver cómo la primera barra nos va a hablar de las pacientes embarazadas con lupus, que fueron consideradas en este estudio. Y podemos ver cómo aumenta el riesgo hasta casi 18 veces más de que las pacientes lleguen a presentar un desenlace adverso durante el embarazo. Pero no es solo el hecho de que tengan lupus. Podemos ver que también el que usen o no algún hipertensivo nos va a asociar hasta 6 veces más riesgo de un desenlace perinatal. También que tengan o no anticoagulante lúpico positivo, así como un puntaje mayor en la evaluación del clínico, lo cual nos va a concluir que en pacientes con enfermedad inactiva o baja actividad, la presencia de brote lúpico en el embarazo es infrecuente y presenta desenlaces favorables. El otro lado de la moneda, ¿qué le hace el embarazo al lupus? Sabemos que las pacientes embarazadas con lupus pueden llegar a presentar hasta un 60% mayor riesgo de un brote durante el embarazo. Este puede ser leve cuando presente de nuevo inicio fiebre de bajo grado, rash malar, artralgias, así como leucopenia o un puntaje de SLEDAI de 2 a 4 puntos. Un brote moderado cuando presenten dolor torácico pleurítico, artralgias, elevación de reactantes de fase aguda, así como SLEDAI de 4 a 8 puntos. Y vamos a hablar de un brote severo cuando presente nefritis lúpica. Iniciando con la evaluación preconcepcional, es importante que sepamos que va a ser la evaluación más importante de estas pacientes. Y una vez que tengan el diagnóstico, es importante que interroguemos sobre la actividad lúpica, los medicamentos utilizados, así como la presencia o ausencia de daño a órgano diana. Con el perfil SAF es importante que conozcamos el perfil de los anticuerpos, así como antecedentes de trombosis. Y en caso de presentar anti-Rho positivos, que conozcamos esta titulación por el riesgo asociado de presentar un lupus neonatal, así como un bloqueo cardíaco congénito. Es por eso que la ULAR nos recomienda que las mujeres se embaracen cuando haya una ausencia de la actividad lúpica por lo menos de 6 a 12 meses previos a la concepción. Y el Colegio Americano de Reumatología nos menciona que cuando haya una remisión o una actividad baja de la enfermedad. Pero ¿qué vamos a entender o cómo vamos a saber si nuestra paciente tiene una actividad baja? Se han descrito los siguientes criterios, que incluye uso de esteroides menor a 7.5 miligramos al día, un puntaje de SLEDAI menor a 4 puntos, que no haya datos de una nueva actividad lúpica, así como un selena SLEDAI menor a 1 punto y que haya una terapia médica bien tolerada. ¿Qué es el riesgo que van a tener nuestras pacientes si se embarazan previo o con actividad lúpica? Principalmente hasta 5 veces más asociación con parto pretérmino, restricción de crecimiento, 4 veces mayor asociación con pérdida del embarazo, así como brote lúpico y preeclampsia. Es importante que nosotros como obstetras también conozcamos cuándo se debe desaconsejar el embarazo en nuestras pacientes, que va a ser principalmente cuando haya datos de hipertensión pulmonar severa, enfermedad pulmonar restrictiva, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, así como un antecedente cerebrovascular en los 6 meses previos. Una vez que nuestra paciente tenemos una actividad baja o una remisión, vamos a iniciar con nuestra evaluación preconcepcional, en donde en la evaluación clínica, como a cualquier paciente, vamos a realizar una anamnesis, así como una exploración física completa. Dentro de los estudios de laboratorio de primera vez, es necesario que incluyamos tanto reactantes de fase aguda
una recolección de orina de 24 horas, así como pruebas de funcionamiento hepático y renal. Y tengamos una titulación de marcadores inmunológicos, que incluya tanto complemento como una titulación de anti-DNA de doble cadena. Y siempre va a ser importante que descartemos la presencia a un daño a órgano diana. Existen distintos medicamentos, los cuales es importante que también conozcamos, principalmente el metrotexate, el micofelonato de mofetil, así como la ciclofosfamida, requieren un cambio a ciatoprina con un mínimo de 3 a 6 meses previo a la concepción, de acuerdo con las escuelas y asociaciones de reumatología. Una vez que nuestra paciente esté embarazada, es importante que conozcamos cuáles van a ser cambios fisiológicos del embarazo y qué tipo de cambios nos van a ser sugestivos de un nuevo brote lúpico, como puede ser manifestaciones clínicas que incluya la fotosensibilidad, así como úlceras orales y nasales. Por otro lado, dentro de los bioquímicos vamos a tener la presencia de leucopenia, linfopenia, elevación de reactante de fase aguda, así como proteinuria mayor o igual a 300 miligramos por decilitro. Uno de los tamizajes más importantes que van a tener estas pacientes va a ser para preeclampsia desde el primer trimestre. ¿Por qué? Porque hasta un 35% de las pacientes van a desarrollar preeclampsia temprana. Esto debido a que va a haber una alteración en la función inmunológica, así como una disminución en la producción de vasodilatadores y en la expresión de trombomoduladores, lo cual va a llevar a nuestros pacientes a un estado proinflamatorio con una disfunción endotelial crónica, que se va a reflejar como un riesgo de mayor placentación defectuosa. Es por eso que la FIGO recomienda el tamizaje de The Fetal Medicine Foundation, el cual ya nos incluye como pregunta en la presencia o ausencia de lupus, así como de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, ya que esto va a colocar a nuestras pacientes en un alto riesgo de desarrollar preeclampsia. Es por eso que tanto los colegios, asociaciones de reumatología como de obstetricia nos recomiendan el inicio de aspirina de 100 a 150 miligramos al día entre las 12 y las 16 semanas de gestación. Durante el segundo trimestre existen distintas escalas que ninguna realmente ha sido del todo aprobada, pero con la que estamos más familiarizados va a ser la escala de SLEDAI, para que nosotros podamos evaluar principalmente la actividad lúpica durante el embarazo. Es importante mencionar que estas escalas son principalmente utilizadas por los reumatólogos a partir del segundo trimestre. ¿Por qué es la SLEDAI? Es la que más conocemos, porque esta ya tuvo una modificación en la cual también nos va a sugerir cambios fisiológicos o patologías asociadas al embarazo que nos van a hacer una diferencia con la actividad lúpica. Y nos va a hablar de una ausencia de la actividad cuando sea menor a 4 puntos, una actividad moderada de 5 a 12 puntos y una actividad severa mayor a 12 puntos. También vamos a tener la IP, sin embargo, está casi en desuso, por lo cual no estamos familiarizados con ella. El seguimiento por parte de obstetricia va a ser cada 4 semanas y por reumatología cada 4 a 6 semanas. El seguimiento también puede ser tanto por nefrología, neurología como hematología, dependiendo de las manifestaciones clínicas de cada una de nuestras pacientes. Nuestro seguimiento debe incluir cifras tensionales, ganancia ponderal, bienestar fetal, así como un examen general de orina. A partir de las 26 semanas de gestación, es importante que iniciemos con pruebas sin estrés, un perfil biofísico, así como la medición de un IP de las arterias umbilicales. De acuerdo a la Asociación Americana del Corazón, a partir de las 16 semanas se solicita que se haga un seguimiento y tamizaje por ecocardio fetal. Y vamos a realizar un tamizaje para anti-Ro principalmente en las pacientes que tengan síntomas específicos de síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, una artritis idiopática juvenil, anticuerpos ANA positivos, así como diagnóstico sugestivo de lupus, pero con ANA negativos. ¿Por qué es la relevancia de esto? Que hasta un 3% de la población general puede tener anti-Ro positivos sin tener una patología asociada. ¿Cuál es la principal complicación y por qué hacemos este tamizaje? Porque nos pueden llevar a un bloqueo auriculoventricular congénito, el cual lo vamos a definir como una disociación en la actividad auriculoventricular que puede desarrollar hidrops fetal hasta
una falla cardíaca fetal y principalmente se va a desarrollar en fetos con una anatomía previamente reportada como normal. ¿Qué es lo importante? Que va a tener una mortalidad en estos fetos de hasta un 17.5%. ¿Por qué pasa esto? Bueno, va a ser por un paso tras placenta, principalmente de los anticuerpos anti-Ro, los cuales se van a asociar principalmente con las inmunoglobulinas IgG y por transitosis van a pasar hasta el sincitiotrofoblasto, donde van a tener unos receptores específicos, que va a ser el FcRn. Este complejo va a llegar a las vellosidades coriónicas, en donde va a liberar el anti-Ro a la circulación fetal. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a causar una irregularidad del sistema cardíaco que no va a estar asociado a una contracción uterina y que va a perdurar más del 50% del tiempo que dura la exploración ecocardiográfica completa. Existen dos principales hipótesis por lo cual se da el bloqueo en estos fetos. Vamos a iniciar con la hipótesis de la apoptosis, en la cual a grandes rasgos nos mencionan que los anti-Ro se van a unir al cardiomiocito en apoptosis. Esto va a causar una infiltración de los macrófagos que va a llevar a una estimulación del miofibroblasto, causando inflamación, fibrosis, hasta un bloqueo. Por otra parte, la hipótesis de los canales de calcio nos va a mencionar que los anticuerpos anti-Ro van a inhibir los canales del calcio del miocardio, en donde va a haber una disminución del calcio sérico y va a causar una internalización de estos canales, estimulando de igual manera a los miofibroblastos, causando inflamación, fibrosis, hasta un bloqueo. ¿Cómo vamos a hacer este diagnóstico? Principalmente va a ser por un Doppler de onda pulsada, en donde vamos a colocar nuestro transductor distal a la válvula mitral, en donde se incluya el origen de la salida del ventrículo izquierdo. ¿Esto para qué? Vamos a medir dos principales ondas, que va a ser la onda A, que nos va a reflejar el flujo a través de las válvulas AB, y la onda B, en donde nos va a hablar del tracto de salida ventricular izquierdo. ¿Y por qué se usa principalmente el Doppler de onda pulsada? Es porque este nos va a mostrar la relación temporal entre la actividad tanto auricular como ventricular. También lo podemos realizar por ultrasonido en modo M, sin embargo, está casi en desuso. Por eso se recomienda que el seguimiento sea principalmente por el ultrasonido Doppler pulsado, que va a ser de forma semanal debido a que la progresión del ritmo sinusal hasta un bloqueo puede ser simplemente en 7 días. Y en estos dos ejemplos podemos ver cómo va a haber una disociación completa entre la onda A y la onda B, que nos va a traducir a un bloqueo cardíaco congénito. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Vamos a poder utilizar tanto dexametasona, betametasona, así como inmunoglobulina y betamiméticos. Para la prevención, siempre va a ser necesario que todas nuestras pacientes utilicen hidroxicloroquina, mientras que para el bloqueo de primer grado podemos utilizar dexametasona. Para el de segundo grado podemos utilizar por otra parte betametasona o hasta inmunoglobulina. Sin embargo, cuando un feto ya va a estar bloqueado, es decir, que tenga un bloqueo de tercer grado, no existe evidencia que algún tratamiento médico vaya a cambiar el desenlace de estos fetos. Y cuando presenten una bradicardia severa, podemos utilizar salbutamol. Iniciando con el tercer trimestre, por parte de obstetricia, el seguimiento va a ser semanal a partir de las 36 semanas. Principalmente con anticuerpos anti-DNA de doble cadena, así como una nueva titulación de complemento. Vamos a solicitar unas nuevas pruebas de funcionamiento hepático, renal, que incluye un examen general de orina, así como sedimento y una biometría hemática. A partir de la semana 37 es importante que realicemos una monitorización cardiotocográfica, así como un perfil biofísico. Por otra parte, cada 4 semanas se sugiere un ultrasonido de seguimiento de crecimiento fetal, así como la medición del IP de las arterias uterinas, recordando que van a ser anormales cuando presenta un IP por arriba del 95% o la presencia de Notch. Durante el puerperio y la lactancia, que es importante que sepamos que no existe evidencia que diga que la resolución va a ser mejor o vía abdominal o vía vaginal, por lo cual se va a dejar a criterio del obstetra en ese momento. Lo que sí existen criterios específicos va a ser en la tromboprofilaxis cuando presenten las pacientes presencia o ausencia de anticuerpos antifosfolípidos, así como factores de riesgo.
El seguimiento, tanto por obstetricia como por reumatología, va a ser a las 4 o 6 semanas posterior a la resolución, principalmente con una nueva titulación de anticuerpos anti-DNA de doble cadena y complemento, pruebas de funcionamiento hepática, renal, así como una biometría hemática. En esta tabla podemos ver cómo se comparan las recomendaciones de los medicamentos que se pueden o no utilizar en la lactancia materna, tanto por colegios y asociaciones de reumatología como de obstetricia. Y vemos que van a ser compatibles principalmente los corticosteroides, hidroxicloroquina, acetoprina, acrólimos, y que sigue siendo no compatible el metrotexat, al igual que la ciclofosfamida y el micofelonato. Lo que llama la atención es que por parte de las escuelas de obstetricia no existe una recomendación específica sobre el micofelonato, por lo que les presento este artículo, el cual tuvo como objetivo el describir la transferencia del micofelonato en la leche materna. Se realizó en Italia en el presente año y fue un estudio observacional, el cual incluyó 2 mujeres, una con nefritis lúpica y una post-trasplante renal, en donde se hicieron 8 mediciones posterior a un mínimo de 5 días de tratamiento médico, donde una de las pacientes tuvo tratamiento inicial con 500 miligramos y la otra con 1000 miligramos, por lo cual podemos ver que ambas tuvieron un paso por leche materna de 0.02%, por lo cual se concluye que la dosis relativa en los recién nacidos es menor al 10%, por lo que se considera seguro en la lactancia materna por su baja excreción, siempre que se requiera en nuestras pacientes. La anticoncepción debemos seguirla de acuerdo a los criterios de elegibilidad tanto de la CDC como de la OMS, en donde vamos a tener distintos criterios, que van a ser la presencia o ausencia de anticuerpos antifosfolípidos, una trombocitopenia severa, así como el uso o no de una terapia inmunosupresora, donde la mejor recomendación siempre va a ser el sistema intrauterino de cobre. También podemos dividirlo con la presencia o ausencia de los anticuerpos antifosfolípidos, en donde en el caso de que estén positivos debemos evitar los anticonceptivos orales combinados, mientras que si están negativos vamos a dividirlo con la actividad del lupus, ya sea baja o moderada a alta. Entonces, en la actividad baja, principalmente vamos a evitar el parche de estrógenos, mientras que con una actividad moderada a severa, vamos a evitar principalmente cualquier tipo de estrógeno. Es importante que nosotros como obstetras conozcamos distintos tipos de medicamentos que van a ser claves en el tratamiento de estas pacientes, como va a ser principalmente la hidroxicloroquina, el cual es un antipalúdico que va a tener como mecanismo de acción antiinflamatorio e inmunomodulador. Va a tener un metabolismo hepático, así como una eliminación renal, y su posología va a ir de 200 a 400 miligramos cada 24 horas. ¿Cuáles van a ser sus principales indicaciones? Va a ser un estabilizador de la enfermedad, así como prevenir un bloqueo auriculoventricular fetal. Este estudio tiene como objetivo el evaluar la eficacia de la hidroxicloroquina en los desenlaces maternos y fetales en las pacientes con lupus. Se desarrolló en China en el 2020 y fue un metaanálisis, el cual incluyó 1.132 pacientes. Dentro de los desenlaces maternos, podemos ver que la hipertensión gestacional tuvo un OR de 0.41 y la preeclampsia de 0.35, mientras que los desenlaces fetales se vio menor asociación de hasta un 45% con parto pretérmino, por lo cual se concluye que el uso de hidroxicloroquina durante el embarazo va a reducir el riesgo tanto de preeclampsia, hipertensión, así como parto pretérmino en las pacientes con lupus. ¿Por qué es tan importante el uso de hidroxicloroquina? Bueno, como ya vimos, va a tener una disminución de la actividad, va a prevenir las recaídas, así como una disminución de la dosis de prednisona. Y durante el embarazo va a reducir el riesgo de preeclampsia, restricción del crecimiento fetal, parto pretérmino, así como lupus neonatal. Podemos ver que no solamente es el uso o no, sino que el no tener la hidroxicloroquina aumenta hasta un 83% el riesgo de que las pacientes presenten un brote durante el embarazo y hasta un 63% que lo presenten 3 meses posterior a la resolución.
Otro medicamento que va a ser la estrella de estas pacientes va a ser principalmente el uso de prednisolona, así como metilprednisolona, que va a ser un corticosteroide y va a tener como mecanismo de acción la inmunosupresión. Metabolismo hepático con una eliminación renal, con una posología inicial de 20 a 30 miligramos cada 24 horas, así como mantenimiento de 5 a 10 miligramos cada 24 horas. Sus principales indicaciones va a ser un estabilizador de la enfermedad, así como el uso en nefritis lúpica y en brote lúpico. Previamente se conocía que el uso de corticosteroides durante el embarazo tenía una asociación con la presencia de labio paladar hendido o solamente paladar hendido. Sin embargo, podemos ver cómo realmente no tiene una asociación en la actualidad. ¿Esto por qué? Porque vamos a usar principalmente glucocorticoides no fluorados, los cuales van a ser metabolizados por la 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa placentaria, lo cual va a hacer que solamente haya un paso del fármaco de un 10% por la placenta. Por otra parte, existen los glucocorticoides fluorados, como va a ser la dexametasona y la betametasona, los cuales cruzan la placenta y deberán utilizarse solamente por algún tipo de indicación fetal. Medicamentos de importancia en estas pacientes también va a ser la cetoprina, el tacrolimus, así como la ciclosporina A, los cuales van a tener como principal indicación, van a ser unos estabilizadores de la enfermedad. Entonces, si ya conocemos qué medicamentos están aprobados y son compatibles con el embarazo y lactancia, podemos saber que en un brote leve podemos utilizar paracetamol, hidroxicloroquina y en caso de no presentar una mejoría, podemos utilizar prednisona. En un brote moderado, principalmente se van a utilizar los pulsos de metilprednisolona de 250 a 500 miligramos al día por 3 días, mientras que en la nefritis lúpica podemos utilizar acetoprina, tacrolimus, así como ciclosporina. Existen 3 escenarios principales que son de relevancia en los desenlaces adversos de las pacientes con lupus y son muy poco mencionados, los cuales el día de hoy los vamos a tocar de forma muy puntual. Van a ser la nefritis lúpica, el lupus neonatal, así como SAF en el lupus. Vamos a saber que la nefritis lúpica va a ser una glomerulonefritis que constituye una de las manifestaciones más severas en estas pacientes y se va a presentar de 6 a 36 meses posterior al diagnóstico de lupus. ¿Por qué es tanta esta relevancia? Porque nosotros como hispanos tenemos hasta un 49% mayor riesgo de presentarla y que es importante que hasta un 5 a un 20% de las pacientes con nefritis lúpica van a desarrollar enfermedad renal crónica. Esta se va a clasificar dependiendo de los hallazgos histopatológicos que tengamos en las biopsias renales, que puede ir desde mesangial mínima, proliferativa focal, difusa, membranosa y esclerosante, donde nosotros debemos de conocer que las clases proliferativas son las que tienen peores desenlaces adversos. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo histopatológico de cada una de las clases de nefritis lúpica que tenemos. Y sabemos que el tratamiento va a ser por categorías, donde la categoría 1 y 2 va a ser principalmente con una terapia de soporte, así como inmunosupresión. Dentro de la categoría 3 vamos a tener como inducción el uso de glucocorticoides con ciclofosfamida y de mantenimiento glucocorticoides con acetoprina. Mientras que en la categoría 5 vamos a utilizar un tratamiento antiproteinúrico, así como antihipertensivo y como alternativa vamos a tener los inhibidores de calcineurina. Mientras que en la categoría 6 vamos a tener terapia de soporte, así como una terapia inmunosupresora. Es importante que sepamos que la recomendación internacional por parte de las escuelas y asociaciones de nefrología es que en caso de que las pacientes presenten nefritis lúpica activa, deterioro de la función renal, así como el que no tengan una remisión de la enfermedad con un mínimo de 6 meses, da un alto riesgo para que la paciente presente un embarazo, por lo cual lo debemos desaconsejar e iniciar de forma inmediata una terapia inmunosupresora. Y se recomienda que estas pacientes busquen un embarazo cuando tengan una remisión mayor a 12 a 18 meses. ¿Cuáles van a ser los principales desenlaces
que van a presentar con la nefritis lúpica van a tener una asociación de hasta 14 veces más con un brote renal durante el embarazo, así como de 7 veces más de presentar proteinuria aislada. Y dentro de los fetales, hasta un 92% de presentar parto pretérmino. Es por eso que este estudio tuvo como objetivo el analizar el impacto de las diferentes clases de nefritis lúpica en los desenlaces perinatales y como podemos observar dentro de la clase 3 y 4, principalmente hasta un 20.4% mayor riesgo de que presenten un brote ya sea durante el embarazo o durante el puerperio. También de un 35.1% que tengan una mayor estancia intrahospitalaria y que tengan preeclampsia hasta en un 31.5%. Por lo cual, se concluye que la nefritis lúpica clase 3 y 4 presenta una mayor frecuencia de desenlaces adversos maternos. ¿Qué es importante que sepamos? Que nuestras pacientes también pueden llegar a requerir una biopsia renal durante el embarazo. ¿Cuándo va a ser que esto se puede realizar? Principalmente la debemos considerar cuando sea un embarazo menor a 30 semanas de gestación, así como un tamaño renal mayor a 10 centímetros y la presencia de un sedimento urinario activo, como tenga cifras tensionales en control por debajo de 140/90. Existen 4 principales indicaciones para la biopsia renal durante el embarazo, la cual va a ser que presenten proteinuria mayor a 500 miligramos mayor a 500 miligramos al día, así como hematuria glomerular, sedimento urinario activo y deterioro de la función renal. Existen varias vías por las cuales se puede realizar esta biopsia. Sin embargo, en el embarazo lo más recomendable va a ser la percutánea, que se va a realizar por un nefrólogo o radiólogo intervencionista guiada por ultrasonido y que la muestra debe ser suficiente de 10 a 20 glomérulos. ¿Cuáles van a ser las complicaciones renales que más nos van a importar? Va a ser principalmente el parto pretérmino, la muerte fetal, así como la muerte materna. ¿Por qué se dice que debe ser debajo de estas semanas de gestación? Bueno, el riesgo de sangrado en una paciente por debajo de 26 semanas de gestación se va a equiparar a una paciente no embarazada. ¿Y por qué es importante? Porque hasta en un 66% de las pacientes que tuvieron una biopsia renal van a tener un cambio en su plan terapéutico. Este estudio tuvo como objetivo el presentar la experiencia con respecto a la utilidad y seguridad de las biopsias renales durante el embarazo. Se realizó en la Ciudad de México del 2015 al 2019 y fue un estudio retrospectivo, el cual incluyó 20 embarazadas, de las cuales 19 tenían el diagnóstico de síndrome nefrótico. Posterior a la biopsia renal, se vio que los diagnósticos más frecuentes eran glomerulosclerosis focal y segmentaria, así como una nefropatía membranosa y también una nefropatía por IgA. Los principales desenlaces fueron hasta en un 35% parto pretérmino tardío, hasta en un 20% parto pretérmino y en un 45% restricción del crecimiento fetal. Como podemos ver en esta gráfica, a partir de la biopsia renal hasta el puerperio, hubo una disminución significativa en la proteinuria en las pacientes biopsiadas debido al cambio de tratamiento, el cual fue principalmente con prednisona y tacrolimus. Por lo cual, se concluye que la biopsia renal es segura durante el embarazo. Sin embargo, solamente deberá realizarse cuando supere el beneficio al riesgo. Hablando de lupus neonatal, este va a ser un síndrome debido al paso tras placenta de autoanticuerpos maternos al feto, como mencionamos previamente, principalmente anti-Ro y anti-La, el cual se va a presentar 1 por cada 20.000 recién nacidos, teniendo predilección por las mujeres. Se va a presentar de forma cutánea como un rash heterogéneo, en donde las biopsias se reporta como una degeneración vacuolar de la membrana dermoepidermoide. También vamos a tener manifestaciones hematológicas, como puede ser anemia, trombocitopenia o neutropenia, o hepatobiliares, las cuales va a ser una transaminasemia, hepatomegalia y aumento de la bilirrubina conjugada. Dentro de las manifestaciones más severas vamos a tener principalmente hepatitis fulminante, hematuria, epistaxis y el bloqueo auriculoventricular que mencionamos previamente. ¿Qué es importante? La única manifestación que no va a ser reversible va a ser el bloqueo auriculoventricular.
mientras que el resto de las manifestaciones van a tener remisión en un aproximado de 6 meses posterior al nacimiento. Y hablando del SAF asociado al lupus, sabemos que va a ser una enfermedad sistémica autoinmune que se caracteriza por la aparición de trombosis venosa y arteriales con complicaciones obstétricas, que es relevante que hasta un 50% de las pacientes con SAF se van a asociar con lupus, mientras que las pacientes con lupus hasta un 40% pueden tener anticuerpos antifosfolípidos positivos sin tener la presencia de SAF. Y la principal manifestación, hasta en un 50%, va a ser trombosis. ¿Cuáles van a ser los principales desenlaces obstétricos? Hasta en un 9.3% van a presentar aborto, hasta en un 4.4% muerte fetal intrauterina y un 6.8% preeclampsia temprana. Mientras que los desenlaces fetales va a depender del anticuerpo antifosfolípido que se presente, ya que también puede ser un doble positivo o un triple positivo, siendo principalmente el anticoagulante lúpico, el cual nos va a dar hasta 1.8 mayor riesgo de que presenten las pacientes preeclampsia temprana, así como síndrome de HELLP, y 1.5 se va a asociar con parto pretérmino. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Principalmente va a ser con los criterios de Sidney, los cuales van a incluir criterios clínicos, que va a ser trombosis vascular, que debe ser confirmada por imagen o patología, y va a incluir complicaciones obstétricas, que va a ser una o más muertes fetales mayor a 10 semanas de gestación con fetos morfológicamente normales, uno o más partos pretérmino menor a 34 semanas de gestación debido a preeclampsia con datos de severidad, eclampsia o datos de insuficiencia placentaria, o la presencia de 3 o más abortos espontáneos y consecutivos menor a 10 semanas de gestación. Dentro de los criterios de laboratorio vamos a tener que tengan anticoagulante lúpico, anticuerpo anticardiolipina, así como anticuerpos anti-beta-2 glicoproteínas positivo en 2 titulaciones que sean separadas por un mínimo de 12 semanas. ¿Cuál va a ser el tratamiento de estas pacientes? Principalmente va a depender de si presentan o no, en este caso, en que no tengan datos de eventos obstétricos o trombóticos, solamente debemos iniciar aspirina a dosis bajas. En caso de que tengan un SAF obstétrico, debemos iniciar, aparte de la aspirina, heparina de bajo peso molecular o no fraccionada a dosis profilácticas, así como considerar el uso de hidroxicloroquina, mientras que si presentan un SAF trombótico, debemos iniciarla a dosis terapéuticas. Para concluir, les dejo este algoritmo, el cual resume todo lo que hemos estado hablando durante esta monografía, principalmente el tratamiento, en donde en caso de que nuestra paciente con lupus tenga una alta actividad, debemos desaconsejar el embarazo, mientras que si tiene una baja actividad y solamente tiene lupus, es necesario que iniciemos aspirina a dosis de 150 miligramos al día, así como vamos a establecer una actividad dependiendo de los valores bioquímicos e inmunológicos que presente. En caso de que tenga anti-Rho positivo, debemos iniciar la hidroxicloroquina, así como un tamizaje cardíaco fetal. Y en caso de que presente un bloqueo de primer o segundo grado, utilizaremos dexametasona. Y en caso de que se presenten anticuerpos antifosfolípidos negativos, vamos a poder utilizar solamente aspirina, mientras que sea un SAF obstétrico, es necesario que también usemos heparina de bajo peso molecular. ¿Qué podemos concluir de esta monografía? Principalmente que la visita preconcepcional debe ser considerada la más importante, ya que puede mejorar los desenlaces materno-fetales. El abordaje de las pacientes embarazadas con lupus debe ser multidisciplinario y la frecuencia del seguimiento dependerá y debe ser de forma individualizada, dependiendo de la actividad lúpica de cada paciente. La toma de decisiones tanto del inicio, cambio o retiro de algún medicamento debe tomarse en forma conjunta, tanto con el equipo de obstetricia, así como de reumatología. Se recomienda el inicio o la continuación de hidroxicloroquina en todas las pacientes embarazadas con lupus y se debe realizar una titulación de anticuerpos de forma antenatal, así como un seguimiento de crecimiento fetal por ultrasonido por el alto riesgo de la restricción de crecimiento fetal y muerte fetal intrauterina. Y se debe iniciar aspirina a dosis de 100 a 150 miligramos al día a partir de las 12 semanas de gestación hasta las 36 en todas las pacientes con lupus para disminuir su riesgo de preeclampsia. Muchas gracias.
Agradecemos a la doctora por su ponencia. Los esperamos en el siguiente seminario. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.